¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta vez, debido a que proliferan publicaciones sobre el cerebro intelectual y el cerebro emocional, el cerebro primitivo o reptiliano, digamos, las áreas, las neurociencias, etcétera, sin duda que es lícito tender puentes entre la psicología social y las neurociencias, o sea, lo podemos llamar neuropsicología social. Sería una disciplina puente que articula, que estudia los nexos de manera con aportes compartidos, digamos, ¿no? Sin embargo, es como la molécula de hidrógeno, que es un gas, y el agua, el oxígeno. Cuando vos lo juntas son dos gases, sale el agua, es decir que el estudio de la neuropsicología social sería, por ejemplo, explicar, aclarando que no es un reduccionismo, sino que el peligro de las explicaciones a partir de un nivel previo, como los enfoques reduccionistas, es eso, ¿no? De que se patea la causa para abajo. Entonces se cae en la reductio absurdum, es decir, una reducción al absurdo, porque si buscas la causa de causa de causa, llegas al bosón high o el fundamento, ¿no es cierto? Entonces, siempre vas a tener un nivel previo, vas a llegar al nivel cuántico y luego vas a postular qué causa lo cuántico, digamos. Entonces, por eso hay que tomar como objeto de estudio la influencia social del cerebro. Un ejemplo, ¿no? Se cree que el lenguaje de por sí es social, se cree que es el lenguaje, y se lo sostiene incluso desde el psicoanálisis, que es el que posibilita el nexo social, digamos, la comunicación, los vínculos, o sea, esta capacidad de clasificar, de nombrar, de construir símbolos, es decir, signos como significante y significado, o significantes, como decía Lacan. Esto es lo que despierta incluso la inteligencia, la perspectiva del otro, la socialización, es decir, el lenguaje es el que prende la inteligencia, incluso en Piaget y en muchos autores, y sin duda que el lenguaje también es el que desarrolla el cerebro, es decir, establece conexiones sinápticas, vinculación entre centros nerviosos, áreas, entre funciones. Por ejemplo, cuando uno habla se activa la parte de la memoria a corto y largo plazo. Entonces acá se pueden utilizar también modelos cognitivos, es decir, explicando muchas cuestiones sociales a partir del cerebro, pero aclaremos, no estamos haciendo reduccionismo. Por ejemplo, las neuronas espejos son la parte de la imagen, es decir, que se relaciona con el semejante, ¿no? La identificación, la imitación. Esas neuronas del área frontal y prefrontal son las neuronas sociales, digamos. Entonces, podemos explicar muchísimas cosas a partir de lo social. E inversamente, fíjate vos que la falta de estimulación social, por ejemplo, depriva e inhibe, es decir, el cerebro no desarrolla muchísimas áreas. Si el chico, por ejemplo, no se comunica y no habla, su inteligencia se estanca, queda en una etapa concreta, y la prueba es El salvaje de Aveyron. Hay una película, Itar, el psiquiatra, que intenta rescatarlo, pero ¿qué pasa? Como se perdieron los momentos críticos del desarrollo, que se llaman así, porque hay adquisiciones que se tienen que dar en ciertos estadios del desarrollo. Por ejemplo, la mirada social en el chico, la sonrisa social, el no, que son organizadores psíquicos que estudió René Speak, en Le Premier Agné les Enfants, el primer año del niño. Qué libro ese, ¿no? Y de esta manera, entonces tenemos una interacción dialéctica entre el cerebro, su desarrollo, el desarrollo de sus funciones como la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento, la vida emocional, la empatía. La empatía depende de esas neuronas espejos, ¿no es cierto? Incluso la inversión de roles, etcétera. Entonces,
estudiar las neurociencias en relación a la psicología social, como neuropsicología social, puede también explicar algunas cuestiones cuando suceden, por ejemplo, falta de estimulación, falta de desarrollo de ciertas habilidades que tienen que ver también con ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, vos que no haces deporte, ¿no? El área motriz no se desarrolla mucho, porque claro, el área psicomotriz, y en el psicodrama se activa la parte psicomotriz, es decir, que el cerebro es al mismo tiempo psíquico y motriz, es decir, que allí emerge lo reprimido, y esto se logra en un contexto social. Fíjate, un contexto grupal social. Siempre toda asunción de rol es contexto social. Entonces, la neuropsicología social podía también explicar algunas cuestiones que, sin embargo, como explicación desde la pluriciencia, es decir, explicamos un nivel en relación a otro nivel, sus interacciones, sus relaciones, es decir, las correlaciones, porque hay una correlación entre el cerebro y... Te doy un ejemplo. Si vos al psicótico lo dopás, lo dormís, se comunica de manera pobre, es decir, no se va a integrar, es decir, que va a vivir durmiendo y no va a exteriorizar el síntoma, el delirio, la elaboración, no va a hacer psicodrama, no va a hacer nada, es decir, no se va a curar, ¿no es cierto? Y esto es muy claro en la parte psiquiátrica. Y de esta manera, o el chico hiperactivo al que medican, es decir, controlar la conducta, la difusión quizás creativa, porque las escuelas están muy limitadas para estos chicos hipercreativos, hiperactivos, digamos, es decir, con una capacidad que parece ser que la escuela no se está dando cuenta, porque es una escuela para el chico moderno, aquel callado, ¿viste? Casi Asperger. Entonces, si vos lo medicás al chico hiperactivo, entonces lo anulás socialmente. Y así sabemos que el cerebro y sus capacidades, sus habilidades, las inteligencias, es decir, hay cuestiones que no se pueden desarrollar hasta cierta edad. La fantasía, el lenguaje surgen allá por los 2 años y pico, ¿no? Digamos, en su formato interactivo, etc. Esto lo estudió Piaget, ¿no? Y Lacan, por ejemplo, asienta esta interacción en el lenguaje, digamos, y el lenguaje tiene sus áreas, hay una plasticidad social del cerebro, es decir, la socioplasticidad neurológica, lo podemos llamar, que a mayor interacción más se desarrolla el cerebro y más se adapta, incluso lo decía Piaget, a mayor estímulo, mayor adaptación, ¿no es cierto? Así que estamos en los albores del estudio de estos dos ámbitos, y sin duda que con el progreso de la cibernética, la robótica, la telemática, van a ir estudiando más todavía el cerebro en su analogía como programa biológico, con el programa psicológico, es decir, lo psíquico es un programa simbólico fundado en el lenguaje, en aprendizaje, es decir, son muy similares, usando la metáfora del programa, ¿no? No es un programa de las máquinas, no estamos hablando del hombre-máquina, de la metría, ni un automatismo deshumanizante, ¡uy, horror! Automatización del ser humano, qué cosa, no, para nada, es una metáfora, es una manera de explicar. Incluso Lacan, una parte que es cibernética y psicoanálisis, Pichon también tiene su capitulito sobre cibernética y psicología social, en psicología de la vida cotidiana. Muchas gracias.